Señor, para que vengas y lo guíes con tu amor, que me enseñes a seguirte en cada ocasión. Gracias, José. Perdón que les voy a dar la espalda, pero me dijeron del equipo técnico que si me voy para allá, como estoy tan ancho, no salgo. Entonces me tengo que quedar acá. Discúlpenme. Bueno, ya arrancamos con todo, así que me faltó agradecer desde el principio y lo vamos a seguir haciendo. Primero a cada uno de ustedes por estar acá. Quiero hacer un agradecimiento especial que está fuera del libreto, pero es acá la mamá de Marcelo, que durante tanto tiempo estuvo peleando con todo y hemos rezado tanto por ti, Betty. Qué lindo verte acá y verte tan bien, ¿eh? Perdón, pero bueno. Vamos, Betty. Y allá está aquella, ¿eh? Ojo, ojo que se nos puede poner celosa. Allá está la hermana de Marce. Bueno, está con nosotros Monseñor Jaime Fuentes, nuestro primer presentador. Lupe, ¿me bancás ahí de fondo? Nació en el 45. Se lo ve bien, ¿eh? Ponente. Estudió periodismo y es periodista en la Universidad de Navarra, en España. También es doctor en teología en aquella universidad. Recibió la ordenación sacerdotal en Madrid. Hermanos, lo pueden leer, del arzobispo cardenal Vicente Enrique de Aragón. Pertenece a la prelatura del Opus Dei, amigo San José María. Gran amigo mío también, monseñor. Lo tengo allá en mi capilla. Fue nombrado obispo de Minas por el Santo Padre Benedicto XVI en el 2010, al cumplir la edad señalada por el derecho canónico.
tuvo que dejar el oficio episcopal en el 20. En octubre del 2015 participó del Sínodo de los Obispos sobre la vocación y la misión de la familia en la Iglesia, en el mundo contemporáneo. En la Conferencia Episcopal Uruguaya fue miembro de la Comisión Nacional de No Creyentes y Cultura, de la Comisión Nacional de Pastoral de Familia y Vida y de la Comisión Nacional para la Doctrina de la Fe. Fue capellán y profesor, atendeme, de la Facultad de, bueno, primero de la Universidad de Montevideo, desde los comienzos en el 86, y también de la Facultad de Teología Monseñor Mariano Soler, donde ha dictado muchos cursos. Y además de escribir numerosos artículos, medios de prensa, y tiene una presencia activa también en YouTube. Es autor de diferentes libros, entre los que se destacan Católicos en Uruguay en el 85, Cuba era una fiesta en el 99, Luchar por amor, Recuerdo de San José María Escrivá en el 2001, Todo por medio de María, La confianza de Juan Pablo II en la Santísima Virgen, 2004. En el año 2012 fue nombrado miembro de la Pontificia Academia Mariana Internacional y hoy está cumpliendo sus primeros 51 años de cura. Está de aniversario y está acá con nosotros. Gracias por estar, Monseñor Jaime. Bueno, para mí fue una coincidencia que venía de arriba esta invitación que me hizo el padre Mariano de poder celebrar, participar acá en este homenaje a la Virgen, la presentación de su libro, que es homenaje a la Virgen, no entendámonos, no. Entonces, bueno, punto y aparte, empiezo. Yo apunté lo que quería decir porque si no, uno se puede ir fácilmente. ¿Cuál es la idea? La Santísima Virgen es nuestra madre, es nuestra madre. Y el padre Marcelo lo sabe por su propia experiencia y por medio del libro, las apariciones de la Virgen Santísima, ha querido compartir esa certeza. La Virgen es nuestra madre. Y lo ha hecho con un criterio que es a la vez histórico y teológico. Históricamente, él después de explicar qué es la revelación de Dios a los hombres y cuáles son los criterios que tiene la Iglesia para aprobar una presunta aparición de la Santísima Virgen, lo que hace es examinar las apariciones más conocidas y nos da sus referencias históricas esenciales. Bien. Teológicamente, su trabajo tiene un especial interés por la solidez de las consideraciones que él hace. Esas consideraciones muestran que conoce muy bien el sustento bíblico, la enseñanza de los padres de la Iglesia y el magisterio de los romanos pontífices sobre María, particularmente la riquísima enseñanza que nos dejó San Juan Pablo II, evidentemente. Entonces pienso que el libro, Las apariciones de la Virgen María, es un excelente trabajo de amor a la Virgen, de seriedad científica, y creo que tenemos que agradecerle de verdad al padre Marcelo que en medio de su intensa actividad pastoral haya encontrado el tiempo para trabajar en él. Bueno, al final te van a dar aplausos variados. Yo se lo daría ahora ya. Entonces, es así, ¿no? Bien. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en esta hora que nos ha tocado vivir a nosotros, pienso que necesitamos de una manera urgente que la Virgen nos ayude a estar fuertes en la fe y a dar a conocer más a su Hijo Jesucristo. Necesitamos, esto lo explica Juan Pablo II en la encíclica sobre la Divina Misericordia, necesitamos el tacto singular de su corazón materno, su especial aptitud
para llegar a todos aquellos que aceptan más fácilmente el amor misericordioso de parte de una madre. Así lo decía. El Papa Francisco, a su vez, nos llena de esperanza cuando en la encíclica Evangelii Gaudium él enseña que la Virgen es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Bien, entonces, la Santísima Virgen en el correr de este siglo y del siglo anterior, me refiero al 20, yo soy modelo 1945, o sea que, en fin. Muchacho. Ya está. Entonces, él decía que la Santísima Virgen se ha aparecido y sigue multiplicando su cercanía, apareciéndose muchas veces y transmitiendo la preocupación que tiene, que es una gran pena por el olvido y la ofensa a Dios, su Hijo. Y no se cansa de recordarnos cómo superar esta situación. Mediante la oración, la penitencia, el rezo del rosario, el sacramento de la confesión y de la Eucaristía. Por ahí tenemos que ir. Ahora, creo que estamos, a ver si ustedes me dicen, pero me parece que estamos todos de acuerdo, que una madre nunca piensa que ya ha hecho bastante por sus hijos. Y estos hijos, si son buenos hijos, tratarán siempre de facilitarle su intervención en los momentos más difíciles. Entonces, pienso que en las circunstancias en que nos encontramos actualmente es necesario hacerlo, facilitarle a la Virgen su actividad maternal, que se extiende a toda la humanidad, a toda la humanidad. Fíjense que con ocasión del año mariano 88-89, San Juan Pablo II dio una pista para hacerlo, cómo facilitarle a la Virgen. Porque él decía en la encíclica La Madre del Redentor que además de recordar todo lo que en su pasado, en el pasado de la Iglesia, ¿no?, testimonia la especial y materna cooperación de la Madre de Dios en la obra de la salvación en Cristo Señor, en el año mariano la Iglesia debería preparar, por su parte, cara al futuro, las vías de esta cooperación. La Iglesia debería preparar las vías de esa cooperación. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera podemos facilitarle a la Santísima Virgen el ejercicio de esa maternidad espiritual? En el Catecismo de la Iglesia Católica hay una afirmación clarísima, preciosa. Dice así: los dogmas son luces en el camino de nuestra fe. Lo iluminan y lo hacen seguro. Es el número 89 del Catecismo. Bien. Todos sabemos que hay 4 dogmas que se refieren a la Virgen, que los confesamos con gran alegría: su maternidad divina, su perpetua virginidad, la Inmaculada Concepción y la Asunción al cielo en cuerpo y alma. Bien. Pero sabemos también algo de especial importancia, que se encuentra en el magisterio de San Pablo VI. Así como el Papa decía, San Pablo VI decía, que los sagrarios que se extienden, que hay en todo el mundo, son, decía él, forman como una constelación de estrellas. Todos los sagrarios que nos van dando su luz, los sagrarios. Bueno, de una forma análoga, de alguna manera, sabemos también que la maternidad de la Virgen está reflejada en innumerables monumentos de piedad. Se traducen en cantos, en oraciones, en imágenes, en festividades. Perdón. Ahora empezó un poquito el aire. Sí. No están los pulmones. El aire acondicionado.
Entonces, perdón, festividades, fiestas, solemnidades, memorias litúrgicas, ermitas, templos dedicados a María, hablan de lo mismo. La Santísima Virgen es nuestra Madre del Cielo. Y tan es así que en 1967, en la exhortación apostólica Signum Magnum, el Papa Pablo VI, refiriéndose a la maternal función de cooperadora en el nacimiento y en el desarrollo de la vida divina que ella lleva a cabo, escribió el Papa Pablo VI: esta es una muy consoladora verdad que por libre beneplácito del sapientísimo Dios forma parte integrante del misterio de la salvación humana. Por ello, por ello ha de mantenerse como de fe por todos los cristianos. Es una verdad como de fe, como de fe. Bueno, creo que así hemos vivido desde siempre la devoción a la Virgen. Es algo tan evidente que ella es nuestra madre. Bien. Ahora, la pregunta entonces es, ¿no convendría dar un paso más y declarar solemnemente la maternidad espiritual de la María Santísima? Me pregunto, ¿sería la definición de la maternidad espiritual de María el camino seguro para facilitarle su labor de madre de los hombres? Bueno, ahora, aquí y ahora es imposible encararlo el tema, porque daría para muchísimo. Pero entonces, si a alguien le interesa, perdón por la referencia personal, ponga en Google Jaime Fuentes, es la hora de María. Está, con eso es suficiente. Ahí encuentran un PDF con todo un estudio, que aquí lo tengo el original para dejárselo al padre Marcelo. Por eso lo estudié a fondo y fue objeto de... Realmente lo presenté en un congreso de la Pontificia Academia Mariana Internacional. Y allí se encuentran 10 motivos fundamentados por los cuales yo pienso que sí. A mi modo de ver, sería muy positivo definir solemnemente esa verdad que es como de fe. Ya está. ¿Por qué pienso esto? Ahora, entre otras razones, porque uno de los grandes teólogos del siglo XX, que fue Michael Schmaus, alemán, él escribió: conviene recordar las lecciones de la historia. Ella enseña que pese a ciertas apariencias en contrario, ha sido siempre una situación de amenaza para la Iglesia la que ha conducido a la formulación de los dogmas. Una situación de amenaza. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que pasa? Que la amenaza que sufre la Iglesia es muy grave, muy grande, muy grave. Sufre el embate de la ideología de género y de un laicismo confesional agresivo e intolerante que pretende borrar la idea misma de Dios y destruir la familia, la Iglesia doméstica y célula primordial de la sociedad. Entonces, por otro lado, el fundamentalismo musulmán en distintos lugares de la tierra es también una gran amenaza para nuestros hermanos en la fe, de los cuales se encuentran por millares los que por ella han dado su vida por la fe y han debido exiliarse de sus patrias. Entonces, la definición dogmática de la maternidad espiritual de María no provocaría el redescubrimiento de la divina grandeza de la maternidad de la mujer frente a las ideologías que pretenden anularla. A su vez, teniendo en cuenta que las personas que profesan serenamente la religión musulmana manifiestan un respeto y cariño especiales a la Madre de Jesús. Entonces, ¿no contribuiría su exaltación a un entendimiento mayor con los cristianos?
Yo lo dejo aquí, para que ustedes lo piensen y iremos viendo. Sigamos. Es necesario tener en cuenta que con el mismo derecho con el que, por mi parte, pienso que la definición de la maternidad espiritual de la Virgen sería muy positiva, otras personas no piensan así y todos tienen perfecto derecho de no pensarlo. ¿Qué hacer entonces? A mi modo de ver, convendría escuchar lo que escribió el cardenal John Henry Newman, que es un referente esencial para la teología y le debemos muchísimo a Newman. El cardenal Newman, él defendía la importancia de consultar a los laicos cuando se prepara una definición dogmática. Mira qué interesante. ¿Por qué pensaba esto? Porque, decía, el cuerpo de los fieles es uno de los testigos del carácter tradicional de la doctrina revelada y porque dicho consenso a través de la cristiandad es la voz de la Iglesia infalible. Y concretaba más. Si hay una instancia en la que debería ser consultado el pueblo de Dios, es respecto de doctrinas concernientes directamente a lo devocional. El pueblo fiel tiene una especial función en lo que respecta a aquellas verdades doctrinales relacionadas con lo cultual, el culto, y la Santísima Virgen es preeminentemente objeto de devoción. Así decía el cardenal Newman. En definitiva, con ocasión de realizar un acto extraordinario de magisterio acerca de la doctrina de la maternidad espiritual de María, el camino señalado por Newman se presenta como muy necesario. Uno, por el valor teológico de lo que se llama el consensus fidelium, el consenso de todos los fieles, y también por la fina sensibilidad de la responsabilidad que tienen los laicos en la Iglesia, cultivada durante este tiempo posconciliar. Bien. Entonces, pienso que los medios de comunicación actuales permitirían hoy realizar una extraordinaria consulta mundial para conocer el parecer de los fieles antes de realizar el acto al que me vengo refiriendo. Les cuento una experiencia personal como de entrecasa. El 25 de mayo del año 2020, con objeto de pulsar personalmente el sentir de los fieles, yo abrí una encuesta en internet. Abrí una encuesta. Y preguntaba, no más que esto, preguntaba, ¿sería conveniente, para mayor gloria de la Santísima Trinidad y como homenaje de amor y veneración a Santa María, que el Santo Padre definiera como verdad revelada por Dios la doctrina de la maternidad espiritual de la Santísima Virgen, que se extiende a todos los hombres, fundada en la declaración de Jesús en la cruz, mujer, aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre? Esa es la pregunta. La primera respuesta llegó 2 días después de subirla a internet, el 27 de mayo de 2020. La última fue el 30 de mayo de 2021. Las respuestas fueron 1.240 de 21 países. El 96,3% afirmativas, sería conveniente. Y también llegaron 439 comentarios. La Virgen es la que atrae. La Virgen es la que... Bueno, ya estamos terminando. Ya termino, El hecho de que nos encontremos aquí esta tarde para celebrar un muy buen libro sobre las apariciones de la Virgen, quizás pueda ser el comienzo de un movimiento de piedad mariana más intenso y más extenso, que llegue a todas las partes. Estamos en todas partes necesitados de la presencia esperanzada de nuestra Madre del Cielo. Bueno, le encomendamos a la Virgen esta posibilidad. Muchas gracias. Gracias, Monseñor. Ya pedimos a la maestra de la sala si no nos baja un poquito el aire.
porque vi que alguno más empezó a toser y así estamos más calentitos. Porque si queremos estar entre casa, estufita, calentita. Bueno, antes de pasar a nuestra próxima invitada, compartirles algo que por ahí quienes estuvimos en el último Rosario de Bendiciones, bueno, fue una breve anécdota que les compartí. Leo es un muchacho allá del barrio, presidente de la comisión del barrio, tiene un prontuario muy particular, 17 años estuvo privado de su libertad y hoy es un ejemplo y va para adelante. Y nos fuimos de retiro y en un retiro vimos la película de La Pasión y en eso los más chiquitos y las muchachas se sorprendieron de que Leo estaba llorando. Y entonces yo lo llamé aparte, después de la película obviamente, y digo, Leo, no sabía que un par de latigazos y algún otro golpe te iban a hacer llorar, a vos. Y me miró y se puso serio. Me dice, ¿de qué me hablas? Digo, te vimos llorando en la película. Y dice, yo no lloro por eso. No lloraba por eso. Y decía, lloré por esa mujer. Esa mujer que nunca se separó de su hijo. Esa mujer que lo crió de chiquito y de grande, cuando se ve que todos le dieron la espalda, ella estuvo ahí. Lloré por esa mujer que me hizo acordar a mi madre, que cuando me faltaba la comida ella ensillaba el carro y salíamos juntos a buscar en las volquetas qué comer. Lloré porque esa mujer me hizo acordar a mi madre. Y dijimos, Leo, esa mujer no te hace acordar a su madre, esa mujer es tu madre. Y ahí llorábamos los dos juntos. Grandote o no grandote, cuando uno experimenta en la vida a María como madre, que ahí lo peló, no hay con qué darle. Acá está con nosotros María Guinot de Boys Menú. Lo dije bien, ¿no? Porque hay que... Perfecto. No. Entre Lubré, Guinot de Boys Menú, me la hacen complicada, che. Y María es alguien que experimentó el amor de María Santísima como madre y viene a compartir con nosotros parte de esa experiencia. María nació el 16 de julio del 78, modelo 78. Esto no se dice, che, no sé por qué. No. En Montevideo, creció en Paysandú. Opa. Es la séptima hija de padres católicos practicantes, mamá de Camila. Se formó como educadora inicial y maternal. Forma parte del Centro Meyugori Uruguay. Es cofundadora de la Fundación MIR. MIR significa paz en croata. Es una obra exquisita, que trabaja con bebés recién nacidos que han sido por diferentes cuestiones separados del cuidado de sus padres y bueno, busca fortalecer justamente eso, el fortalecimiento familiar. Y también trabaja con familias amigas en el entretanto que eso se logra. Desde el 2017 es directora del proyecto Los Pasos que Damos, en convenio con el INAU, justamente trabajando por el derecho del bebé a vivir en familia. Y sí, entre 7 habrá sabido también lo importante que son los hermanos, la familia. Vivió 6 meses en Meyugori, esto nos lo cuentan ahí, y conocer el amor de la Virgen María le cambió la vida. Gracias María Marta por tu sí y por estar acá con nosotros. La recibimos con un aplauso. María, ¿querés pararte? ¿Cómo? ¿Querés pararte o preferís? Como te quede más cómodo. Libertad total. No, me quedo sentada. Sentada, bueno. El gordo te está diciendo... Con libertad. Con libertad que hagas lo que él dice. Quédate cómoda. Ah, me paro, sí. No, quédate cómoda. Bueno, buenas noches a todos. Esto me lo acomodo un poquito. Bueno, realmente decían que era como estar en casa y bueno, veo tantas caras conocidas y queridas que me da mucho gusto poder hablar de muchas cosas que voy a hablar de mi vida y de mi intimidad, hacerlo con caras tan amigas y
y tan familiares. Bueno, yo también me traje un punteo como Monseñor, por las dudas que si se me olvidaba algún punto por los nervios. Pero bueno, la presentación un poco ya lo hizo el padre Gordo Verde. Pero bueno, sí, yo formo parte del Centro Medjugorje Uruguay y soy cofundadora de Fundación MIR, que ahora en un ratito les voy a contar un poquito más en profundidad qué es. Cuando Marcelo me pidió para formar parte de esta presentación, les voy a confesar que mi primera reacción fue de pánico. Bueno, Marcelo, después van a comprender por qué también, pero después eso se transformó en una oportunidad para poder transmitir y contarles todo lo que Dios, con intercesión de María, hizo en mi vida, ¿no? Me parece que la riqueza más grande de este libro es lo que transmite el libro. Más allá de que obviamente toda la parte teológica es sumamente importante para comprender los fenómenos de las apariciones marianas, me parece que lo que yo sentí leyendo este libro es el amor hacia la Virgen, ¿no? Y ese amor hacia la Virgen nace directamente del corazón de Marcelo hacia ella. Me gustaría contarles un poquito como alguna reseña del libro, sin spoilear, como dicen los jóvenes. No me biches mis apuntes. Estoy mirando a ver si te puedo copiar algo. Pero bueno, algunas cosas que me llamaron mucho la atención y que me gustaría compartirles. Si cuento de más, vos decime, porque tienen que llevarse el libro y leerlo, por supuesto. Pero bueno, una de las cosas que decía es que Dios se revela a nosotros por amor y que cada uno de nosotros puede ser ese discípulo amado que recibe a María. Creo que eso es una invitación, me gustaba compartirlo con ustedes porque me parece que es de las invitaciones más lindas que podemos recibir y es el sí más importante que podemos dar en nuestra vida, ¿no? Recibir a María en nuestra vida. Se hablaba de revelación, como de velar algo que permanecía oculto, y acá Marcelo citaba a San Agustín, que decía que Jesucristo es el mediador de toda revelación y que María no vino a completar esa revelación definitiva de Cristo, sino que vino a ayudarnos a vivirla, ¿no? También hablaba un poco del libro de qué es lo que nos mueve a buscar estas revelaciones y citaba al Papa Francisco que nombraba como los dos espíritus, ¿no? El espíritu de Dios y el espíritu de la curiosidad. Me llamó la atención ese espíritu que nombra el Papa Francisco. El espíritu de Dios siempre va a despertar amor, paz, bondad, y el espíritu de la curiosidad desordena, enreda y nos lleva a buscar signos, ¿no? Creo que esto es una herramienta muy importante para poder cada uno de nosotros, poder discernir qué es lo que nos lleva a buscar estas revelaciones, ¿no? ¿Cuál es el espíritu? Capaz que en algún momento nos podemos desviar un poquito y poder pensar en qué es lo que nos mueve, nos ayuda a ir por el camino de Dios, ¿no? Y bueno, ¿y por qué Dios escoge a María? Bueno, porque María es la intercesora perfecta, porque María nos quiere bien cerquita de Dios. No hay nadie que quiera más que estemos cerquita de Dios que ella. Y bueno, y porque vino también a ayudarnos a ordenar nuestra vida. Esto lo quería resaltar, que era un poco también lo que hablaba Monseñor del rol de madre, ¿no? Me gustó ver eso de que María viene a ayudarnos a ordenar, como muchos de nosotras podemos ser madres y ordenamos la vida o queremos orientar y ordenar la vida de nuestros hijos, cuanto más María que venga a nosotros para ordenar el caos que podemos tener en nuestra vida. Y viniendo también se reafirma su rol de sierva del Señor, ¿no? Y bueno, y por último, habla de los beneficios de las apariciones marianas, y esto es un poco donde me quiero detener para contarles de mí, de mi vida. Los beneficios, que me gustó también esa palabra, los beneficios que tuvo en mi vida conocerla, a ella. Bueno, yo nací un 16 de julio
No iba a decir el año, gordo, pero ahora ya está. Yo pregunté si estaba todo chequeado. Sí, igual. Sí, Porque no había que dice- recalcarlo de la forma que lo recalcaste. No, dice 79, pero es 89. Ay, gracias. Bueno, nací un 16 de julio en una familia católica practicante, bajo el manto de la Virgen del Carmen. Y en mi adolescencia me alejé de la iglesia, de los sacramentos, iba a misa cuando, la verdad que cuando veía que lo necesitaba, cada 6 meses. No conocía a María, no tenía una experiencia con María, y mi Jesús era un Jesús muy lejano, que estaba en el cielo y que me miraba desde las alturas. Vivía en una vida con mucha ignorancia y con mucho vacío. Creo que en ese momento no era realmente consciente en el momento en el que estaba y no comprendía mucho por qué es que vivía esa situación. Pero bueno, en el 2003 fue que María llegó a mi vida con mucha claridad y con mucha fuerza. Tengo una amiga que me invitó a un grupo de oración de jóvenes de la Virgen de Medjugorje en la casa de su hermana. Y bueno, y le dije muchas veces que no es para mí, eso es para gente más grande que yo, no creo que me vaya a aportar nada, un jueves a las 8 de la noche no voy a poder. Y bueno, me insistió muchas veces hasta que por cansancio le dije que sí. Pero el único objetivo de ir era para que ella no me insistiera más, porque yo no quería ir, no quería que me insistiera más. Bueno, recuerdo que el día, con mucho cariño, hasta el día de hoy, me recibieron 2 jóvenes, porque el resto del grupo de jóvenes de oración estaba por primera vez en Medjugorje, que ahí es donde estaba el padre Marcelo. Que a todo esto no dije en qué momento nos conocimos, si bien fuimos al mismo liceo, al seminario. Él es un poquitito más chico que yo, ¿cuánto? 1 año. Es un montón. Fue en este lugar donde nos conocimos, en este grupo de oración. Bueno, recuerdo que ese día me recibieron estos 2 jóvenes con mucho cariño y con mucha atención. Me sentí bien recibida. Uno de los jóvenes se encuentra por allá, no quiero nombrar mucho, pero el sentimiento más fuerte que tuve es que me sentí buscada y encontrada. En ese momento no entendía mucho por qué, pero sí me sentí que era un lugar especial y que yo tenía que seguir yendo. Bueno, ese tiempo me enamoré de María, esa es la realidad. Conocí a María Madre y bueno, después de un tiempo tuve la experiencia de ir en peregrinación a Medjugorje y con un grupo de jóvenes también. Y bueno, y en ese lugar fue que el amor maternal de María dio un paso al costado para llevarme directamente a los brazos de Jesús. Esa fue lo que yo sentí, la experiencia que yo sentí. Un Jesús cercano, un Jesús que me amaba, y también sentí que el desear amar a Dios ya era amarlo. A veces uno se imagina que lo amaré bien, cuando logre superar esto lo voy a amar, y ahí entendí que ya el desear amar a Dios ya era amarlo. Jesús vino para salvarnos y nos salvó, pero también nos quiere sanos. Jesús nos quiere salvos y nos quiere sanos. Entonces, en esos primeros años de caminar junto a Jesús, pude ver muchas piedras en mi camino que no me dejaban avanzar. Y una de esas piedras es la que me gustaría compartir con ustedes, que fue el miedo. El miedo me acompañó en muchos momentos de mi infancia y de mi adolescencia. El miedo me paralizaba, dejé de hacer muchas cosas por miedo. Y me di cuenta y me creía esa mentira, porque yo me creía, yo soy miedosa y lo voy a hacer hasta el día que me muera. Y sentí que Jesús llegaba a mi vida para sanar mi mirada, ¿no? Que mi mirada estuviese puesta en Él y no en esa herida. Y así viví, empecé como ese camino, una de las tantas piedras. Creo que la vida es una batalla y voy a tener que batallarla hasta el día que el Señor
me llame a su presencia. Pero yo les puedo decir que, bueno, que el miedo me puede dar batalla, pero que no me pudo frenar nunca más. El miedo no fue un obstáculo siempre y cuando yo tuviese mi mirada puesta en quien realmente confío. Y bueno, fue así que con 29 años quise tener una experiencia misionera y me fui a vivir, me fui unos años a Panamá, a una comunidad que se llama Comunidad Magnificat, que era una comunidad que trabajaba con mujeres con adicciones que iban con sus hijos. Fueron 5 años que estuve ahí en ese lugar. Mi familia hacía apuestas a ver cuánto iba a durar. Algunos decían que 1 mes, otros 3 meses. Me tenían poca fe. Pero la realidad es que estuve 5 años. Y fueron 5 años en que pude vivir en plenitud la oración, la vida fraterna, el trabajo y la providencia. Fíjense que uno de los grandes miedos que yo tenía era los insectos. Todo lo que tuviera patitas o tuviera todo eso a mí me daba pánico. Y de inconsciente que soy, me fui a vivir a una casa allá en Panamá, en el medio de la selva y sin luz. Así que imagínense lo que tuve que enfrentar en ese país. Pero bueno, tendría miles de cuentos para hacerles que no daría el tiempo hoy. Cuando Marcelo escriba su segundo libro, me invita y les cuento. Pero bueno, fueron 5 años de crecimiento, de sanación y de abandono en Dios. Y bueno, y con todo eso vivido, volví a Uruguay y con esas ganas y esa alegría de darse al otro, es que con otras personas también enamoradas de Jesús y de María, comenzamos con Fundación Mir, que como dijo el padre, Mir significa paz en croata. Fueron las primeras palabras de la Virgen en Medjugorje, en uno de los montes. Mir, 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 paz, paz, paz. Y bueno, y comenzó esta fundación por el deseo de trabajar por el derecho del niño a vivir en familia. Y desde el 2017 que tenemos un proyecto en convenio con INAU que trabaja con bebés recién nacidos que por diferentes motivos y por disposición judicial están separados del cuidado parental. Tenemos un equipo interdisciplinario que hace un trabajo de valoración y diagnóstico de la capacidad de cuidado de la familia de origen y hacen un fortalecimiento. Y luego de ese proceso sugerimos a la sede judicial el reintegro del bebé con su familia biológica o la condición de adoptabilidad. En ese proceso de valoración y de fortalecimiento familiar, los bebés se encuentran con familias amigas, que son familias que generosamente se postulan, reciben a ese bebé en sus hogares hasta que se resuelva su situación judicial. Creo que es de una generosidad inmensa para esas familias abrir lo más preciado que tienen, que son su casa y su familia. Hasta ahora, hasta el día de la fecha, han pasado 194 bebés por la fundación, de los cuales 194 pasaron y 172 ya se encuentran con sus familias definitivas. A mí me da risa a veces escuchar cómo hay personas que dicen que los católicos vivimos una vida aburrida y rutinaria. Estoy segura que más de uno se lo ha dicho a ustedes también. Y bueno, y si supieran en la aventura que uno se embarca cuando le dice que sí a Jesús y cuando decide caminar junto a Él y junto a María, se darían cuenta que no hay un día igual a otro. Todos los días son diferentes. Y si yo pudiese ver, si yo ahora miro a esa María Marta de la infancia, María Marta de la adolescencia, esa María Marta que fue ese primer día en octubre del 2003 al grupo de oración, y todo lo que he vivido hasta ahora, todos los logros, todas las gracias, las bendiciones que he recibido y todos los sueños que he cumplido, realmente me considero que soy esa discípula amada que recibió a María en su casa y en su vida. María vino a mi vida para llevarme a su hijo, de eso estoy totalmente convencida, y para mostrarme que Dios no solamente me pensó y me creó, sino que continúa pensándome y creándome.
y que no hay nada en este mundo que yo pueda hacer para que él y ella me amen menos. Y bueno, y termino con una frase, la última frase del libro de Miriana, una de las videntes de Medjugorje, que dice que el triunfo del Inmaculado Corazón de María comience conmigo y con cada uno de ustedes. Muchas gracias, María Marta. Quiero caminar contigo, María. Pueden cantar. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Grande, José. Qué lindo eso que nos decía María Marta. Desear amar a Dios ya es estar amándolo. Me quedé con muchas cosas lindas, pero esa frase me encantó, ¿eh? Y también nos hablaba María Marta del beneficio que es María, eso de que venga a ordenar nuestro caos. El Papa Francisco tiene esa frase que a mí me gusta mucho en Evangelii Gaudium, que dice que María es la que supo convertir una cueva de animales en la cuna de Jesús, en el pesebre. Lo mismo pero más en criollo, ¿no? Ordenar el caos. Una cueva de animales en la cuna de Jesús. ¿Cuánto más puede hacer con nuestro corazón si se lo confiamos a ella? Tengo que presentar a Marcelo. Creo que fue lo que hizo Marcelo. Le confió el corazón. También dice Mamerto Menapache, perdóname, que de un bostazo de vaca salen lindas flores. La verdad. Mirá que... Porque acá hay cosas que no la cuentan, pero están. Bueno, para mí es un honor presentarte, querido padre Marcelo, que más que un amigo es un hermano. Es un hermano en el ministerio, perdón, Peluca, pero también es mi hermano, ¿viste? Es como que somos hermanos. Nació el 27 de diciembre del 79. Estamos viejos. En la ciudad de Montevideo. Fue ordenado sacerdote por la imposición de manos del cardenal Sturla el 26 de abril del 2015, fiesta del Buen Pastor. Cursó sus estudios filosóficos en la Universidad de Montevideo, sus estudios teológicos en la Facultad de Teología, Monseñor Mariano Soler, obteniendo la licenciatura en Teología con la tesis Mariofanías, Estudio Teológico Históricos. Esta tesis la acompañó Monseñor, ¿no? Además. Actualmente es párroco en la parroquia María Reina de la Paz, vicario de los jóvenes y las vocaciones de la Arquidiócesis de Montevideo. Bueno, lo que no dice esta presentación es que antes de conocer a María, realmente su vida era otra. Por eso el chiste, por favor, fue un chiste, nadie se lo vaya a tomar en serio. El de Mamerto Menapache. Antes de conocer a María, para quienes
conocen al padre Marcelo, su vida era otra. Te echaron de algún colegio que otro. Y lo que no dice esta presentación es que luego compartimos juntos también ese seminario y ha sido y es un ejemplo para los curas que lo conocemos, que lo queremos. Se destaca por su amor incondicional a María, que simplemente lo vive y al vivirlo lo transmite y lo demuestra. Y desde el seminario tiene esa bendita costumbre de rezar el Santo Rosario todos los días, pero no solamente un misterio el que corresponde al día, sino todos, ¿eh? Entonces cuando íbamos a rezar juntos el misterio, íbamos a rezar juntos el rosario del día, y dice, no, yo ya voy por los dolorosos, ¿viste? Y era miércoles, digo, pero Marcelo. Bueno, lo rezamos de vuelta, pero es real. Querido padre Marcelo, gracias por este libro que escribiste y gracias por realmente mostrarnos con tu historia y con tu vida ese amor a María. ¿Lo leíste el libro? No, todavía no. Estaba mirando acá, recién saqué el celular porque ve quién está en esa foto, ¿no? Somos nosotros dos, en la puerta de la Facultad de Teología del Uruguay, Monseñor Mariano Soler, el 31, porque esto era lo que no me acordaba, 31 de agosto del 2021, que fue el día que defendí la tesis de teología en la universidad, en la Facultad de Teología. Monseñor Jaime me acompañó haciendo todo ese camino y la pandemia tiene las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, en el medio de la pandemia, a mí al principio me tocó perder a mi papá los primeros meses del 2020, que fue como algo muy largo y muy duro. Y después, entre todas las cosas que uno va viendo y le van viniendo ahí, se me dio por terminar la tesis. Entonces dije, bueno, vamos a invertir el tiempo en algo que realmente pueda ayudarme a tratar de darme cuenta que, bueno, que esto también es parte de terminar un proceso, porque cuando nosotros entramos en el seminario tenemos 2 años de filosofía acá en Uruguay y después 4 de teología. A mí me tocó, en los primeros 2 años de teología, tengo 3 operaciones de columna, entonces cuando estaba mal de la columna perdí un montón de materias de filosofía en la Facultad de Teología. Entonces en ese momento Monseñor Cotuño me pidió, y hablando así, para poder terminar la filosofía, y estaba la posibilidad de la Universidad de Montevideo y a mí me encantaba la filosofía. Entonces traté de seguir ese proceso lo más que pude, me quedaron unas materias para terminarlo porque después la vida en el seminario y la vida sacerdotal implica que también seguir estudiando es como complicado. Pero bueno, después la teología, después de ser ordenado diácono, hicimos el esfuerzo por hacer la licenciatura mientras estaba ya ordenado y después había quedado la tesis para atrás. Y dije, bueno, ¿de qué puedo hacer la tesis? Si algo que me gusta es hablar sobre la Virgen y sobre todo estudiar un tema que me parece que está como bien metido adentro del corazón. Y por eso este libro, Las apariciones de la Virgen María, es un retoque de lo que fue la tesis de licenciatura, que acá más o menos yo voy a contarles algunas cosas, pero la realidad es que el estudio de la teología como tal es muy bueno, muy lindo, nos ayuda mucho a nosotros a poder comprender cierto tipo de realidades, pero también es un desafío grande porque la propia teología muchas veces nos eleva nuestro léxico teológico, filosófico, y nosotros después tenemos que ver cómo hacer para bajar a tierra todo lo que vamos aprendiendo para poder transmitirlo en un lenguaje lo más ameno posible. Y yo me acuerdo que dentro de lo que es un poquito mi proceso de conversión, ahí dice el porqué de este libro. Bueno, primero porque me convertí en Meyugori, me convertí ahí, soy un converso en un lugar donde fui de una manera, volví de otra, y gran parte de lo que fui aprendiendo a lo largo de todo este camino es que la Virgen, una de las cosas que dice es que hay que amar a la Iglesia, hay que amar
todo lo que tiene que ver con la doctrina y hay que meterse de lleno en la iglesia y embarrarse en la cancha, laburando a más no poder y tratando de ver cómo hacer para, primero, convertirse uno, para también tratar de ayudar a convertir a los demás. Y entonces este es un tema que siempre está ahí como en un dilema, porque hablamos de lo que nos gusta, pero en realidad a mí lo que me interesa es que nosotros saltemos y demos un paso y veamos cuál es el parecer de la iglesia, más allá de qué me gusta y qué no me gusta, porque en cosas y cuestiones de teología no es qué me gusta a mí, sino es qué es lo que dice la iglesia sobre el tema y yo también tengo que saber eso. Entonces, de repente, ¿qué era lo que pasaba? Veníamos de un lugar como Medjugorje y de otros muchos lugares de apariciones de la Virgen, y de repente hablamos con un sacerdote y venimos recopados, contentos a contarle al cura y nos pincha el globo en 2 minutos. Y nos dice, no, esto no, porque la Virgen no se puede aparecer ahí, porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo les pongo ahí bien clarito, o sea, no nos podemos quedar con la opinión personal de un ministro ordenado o de un laico. Es bueno que nosotros mismos tengamos un poquito de formación teológica para agarrarnos de los documentos de la iglesia y qué es lo que piensa la iglesia y no quedarnos exclusivamente con la opinión del sacerdote que está a favor o en contra o del laico que está a favor o en contra y nos topamos con una pared. Entonces lo he visto en muchísimas oportunidades que uno viene contentísimo y en 2 minutos el sacerdote, pumba, te pone una pared enfrente. Entonces, ojo, muchas veces puede tener razón, pero acá lo que me importa es que uno pueda leer, formarse, informarse para tener la opinión de la iglesia y no de quién está a favor o de quién está en contra. Entonces, este libro, como van a ver ahí, eso es un poquito lo que es el índice, la nota del autor, la introducción, el prólogo, el capítulo 1, uno ve esos nombres y dice, mamita, ¿en qué me metí? La revelación y las teofanías, las revelaciones privadas, las mariofanías. Después cuando uno se pone a leer, es mucho más fácil de lo que pareciera. Vos lo leíste y Todo. Y te vi sacando notas Sí. interesantes. Bueno, me quiero detener en algunos puntos. El libro lo hizo el prólogo el cardenal Daniel Sturla. Después me gustaría hablarles un poquito sobre estas normas nuevas que entraron en vigor ahora el 19 de mayo del 2024, acerca del trabajo histórico y teológico que tiene, el fundamento teológico de las mariofanías y las conclusiones. Pero no voy a demorar más de 15 o 20 minutos en esto porque me gustaría que lo tengan claro. Recién Monseñor Jaime lo dijo y el cardenal también lo pone en el prólogo, y esto me parece que no es un detalle menor. El padre Marcelo, en fidelidad al magisterio de la Iglesia, nos ayuda a ubicar estos fenómenos en su verdadera dimensión. Felicitamos al padre Marcelo por este trabajo y auguramos que su lectura produzca muchos frutos al ubicar estas manifestaciones de amor de la Madre de Dios en el marco que le corresponde, en el camino de la vida cristiana. Primero, que para mí es un orgullo que mi obispo haya escrito el prólogo, obviamente, porque es el que me ordenó, el que me acompaña en el trabajo pastoral, es también la persona que hoy en día me ha puesto en la vicaría de los jóvenes y de las vocaciones, entonces también hace un acto de confianza en mí, pero no tiene por qué estar de acuerdo en lo que yo escribo o en lo que yo opino. Y sin embargo, él, leyendo todo el libro y leyendo todo lo que tiene que ver con lo que escribí en la tesis, él pone en fidelidad al magisterio de la Iglesia, nos ayuda a ubicar estos fenómenos en su verdadera dimensión. Entonces, estamos hablando de que vamos a encontrar en el material algo que también describe lo que nosotros queremos de alguna manera encontrar, que es la fidelidad al magisterio y ver bien qué es lo que la Iglesia dice sobre este tema, más allá de lo que pueden ser muchas veces las opiniones personales de cada uno de nosotros o incluso la mía propia, porque yo siempre digo lo mismo. A veces las palabras, por ejemplo la mía, al hablar de Medjugorje, puede que no sean las más objetivas posibles, porque a mí la Virgen, en Medjugorje concretamente, me cambió la vida. Y yo voy a estar agradecido para toda la vida a la Virgen, y concretamente cada vez que llego a Medjugorje respiro un aire que no lo respiro en ningún otro lugar,
Entonces, es mi punto madre de conversión y es el lugar puntual donde a mí realmente me mueve el piso por lo que tiene que ver mi conversión y mi vida de fe. Fue en ese lugar concreto donde conocí a Dios, donde me cambió el corazón. Entonces uno no puede ser objetivo muchas veces con el lugar donde realmente a uno le tocó el corazón y le cambió la vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Después del 2021, presento la tesis, Monseñor Jaime me acompaña, demás. Entonces yo siempre le decía, tengo ganas de escribir el libro, tengo ganas de sacarlo, y demás, pero no, la verdad no me da el tiempo, nunca tenemos tiempo. Mi tía abuela decía, siempre con mucho amor y con mucho cariño, cuando le contaron que iba a ser sacerdote, ella dijo, está bien, nene, si no te gusta laburar, hacete cura. O sea, entonces, está bien. Divina. A veces yo siempre pienso y digo de que por lo general está la idea de que el cura va, celebra la misa el domingo, después se acuesta a hibernar toda la semana y se levanta el domingo que viene para celebrar la misa de vuelta, después en la semana no tiene nada para hacer. La realidad es que no tenemos tiempo, gracias a Dios rezamos y eso lo tenemos como una prioridad en nuestra vida, pero bueno, es algo que solemos amar y tener, disponer de tiempo que por lo general no lo tenemos. Y cuando estoy terminando el libro, voy y le digo al cardenal, voy a sacar el libro, y me dice, me enteré por ahí que parecería ser, porque no sabía cómo decírmelo ya, parecería ser que hay una posibilidad que dentro de poco el cardenal Fernández, por el Santo Padre, van a sacar unas nuevas normas con respecto a lo que tiene que ver con las revelaciones privadas. Esto fue el 17 de mayo de 2024, que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe presentó las nuevas normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, que además entraron en vigor el 19 de mayo, y yo el 15 de marzo tenía pronto el libro. Entonces tuve que ponerlo en el freezer, que espere un poquito y ver qué podía llegar a pasar con estas nuevas normas que salían. Entonces me pongo a leer el documento, yo sabía que salía ese día, y lo primero que dice el documento es que al entrar en vigor este documento, las normas anteriores, que eran del año 1978, caducan, por lo cual complica absolutamente todo lo que tiene que ver con lo que viene después. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que hace este documento? Da nuevas orientaciones generales, algunos procedimientos a seguir, habla sobre los frutos, los riesgos espirituales y los criterios positivos y negativos. El documento no se basa exclusivamente en las apariciones de la Virgen, sino que además habla sobre los milagros eucarísticos, sobre las distintas revelaciones privadas. Es mucho más abarcativo de lo que es en sí las apariciones de la Virgen. Entonces, yo creo que leerlo está bueno, pero a veces obviamente tiene muchas palabras en latín, tiene un lenguaje que puede estar un poquito complicado, pero leyéndolo me fui dando cuenta también de que obviamente cambian algunas normas, pero agarra muchas de las anteriores. Lo que quiere hacer también es actualizar, porque 50 años es mucho tiempo. En aquel momento no había la globalización que hay en este momento, donde yo publico un tuit ahora y lo ven en Japón en 2 minutos, donde nos enteramos de todas las cosas al toque, y donde en aquel momento había una aparición de la Virgen, por ejemplo las de Ruanda en Quibeo en el año 1981, y capaz que llegaban acá en el año 1996 con algún fax que se le había perdido a alguno, pero no había manera de enterarse de una forma tan rápida. Ahora la cosa cambia por completo, porque en el momento que hay una aparición en un lugar, en 2 minutos ya nos enteramos de todo. Entonces la Iglesia no puede hacer omisión de esta realidad. Tiene que salir a la luz algo que ayude también a ver que hay mucha responsabilidad, sobre todo sobre el obispo de cada diócesis, que es aquel que tiene la potestad, por lo menos hasta este momento, en la que decía esto sí, esto no. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Venía el obispo del lugar, decía que sí, a los 2 años cambiaba
el obispo del lugar decía que no, entonces la gente estaba en el medio y siempre se veía involucrada y decían, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso al obispo anterior? ¿Le hacemos caso al obispo que viene ahora? Entonces la Santa Sede lo que hace es ver todas estas realidades y dice, tenemos que hacer algo para poder ayudar a que realmente los fieles no queden en el medio y a su vez a que el obispo tenga una potestad, pero que también nosotros estemos ayudando a los obispos como para que tampoco salgan a decir esto es sobrenatural y después no lo es. Entonces, que realmente haya mucha más prudencia y haya una ayuda mutua. Eso con respecto a estas nuevas normas que también están en el libro. Entonces, terminado el libro, a mitad de marzo, esperando que salgan las normas. Después de que salgan las normas, mucho trabajo pastoral, muchas actividades, a volver a escribir el libro. Entonces, para que vean que también tiene a veces sus cosas. Yo el otro día estaba hablando con José, entonces me dijo, no sabía que habrías escrito un libro. Nadie sabía que había escrito un libro. Me la jugué totalmente de callado, porque la realidad también es que es bueno trabajar de callado para tratar también de disponer del tiempo que uno necesita para poder hacer las cosas, porque a veces cuanto más decimos en qué cosas estamos, más complicamos a los demás. Entonces yo también quiero seguir, mi función es ser párroco y cura de almas en la parroquia donde me toca. Tengo que escribir el libro sin dejar de hacer lo que hago. Entonces no puedo decirle a la gente, no voy a visitar a un enfermo porque tengo que escribir el libro. Tengo que tratar de seguir visitando al enfermo, pero a su vez escribiendo el libro. Entonces uno ve y busca la manera de acomodarse también en el medio de todas estas actividades. Entonces, ¿qué es lo que creo que es importante con respecto al estudio histórico y teológico de este libro? Que vamos a encontrar al principio el capítulo 1, ustedes van a ver que dice la revelación y las teofanías, y van a encontrar una pequeñísima descripción abajo de ese capítulo que dice: este es el capítulo más tedioso. Porque para el que no sabe de teología, empezar leyendo todo lo que tiene que ver con la teología fundamental, que es la revelación, que es eso que María Marta decía recién, eso que Dios se quiere mostrar a nosotros por amor, se quiere manifestar. Nosotros no podemos comprender las revelaciones privadas sin entender desde el punto de vista teológico lo que es la revelación y lo que son las teofanías, todas esas veces que Dios se le manifestó a los distintos profetas a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a encontrar al principio, yo creo que va de menos a más a nivel teológico y a nivel de comprensión, porque cuando uno se pone a leer lo que es la revelación, y sobre todo desde el punto de vista histórico, en los distintos padres de la Iglesia, en la Sagrada Escritura, entonces va a decir, bueno, tengo que pasar y dar este saltito para poder llegar a lo que viene después. Después hay muchos temas que a mí, por lo menos, yo sé que estoy re loco, pero a mí me apasionan, porque hay distintos puntos de vista que enriquecen este tema. Por ejemplo, hay una discusión teológica sobre las apariciones o las revelaciones privadas que tuvo Santa Brígida de Suecia, como un teólogo estaba a favor, el otro teólogo está en contra, y gracias a los puntos a favor y a los puntos en contra de estos dos teólogos, es que de esa discusión salen después muchos argumentos que toma la Iglesia para agarrar y decir, esta revelación privada es buena o es mala a raíz del estudio y de la pelea y la discusión que hubo entre estos teólogos. Entonces, Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de Siena, las revelaciones del Sagrado Corazón. Entonces, todas esas revelaciones fueron punto neurálgico para poder comprender después lo que tiene que ver con todos los documentos y los distintos documentos que va sacando la Iglesia a lo largo de la historia. Entonces, para entender lo que es una aparición de la Virgen y ver qué son los videntes que la ven, es importante entender qué es un profeta, qué es un vidente, qué es una visión, qué es una aparición, y todo eso también forma parte del libro. Después, uno de los puntos que en esto René Laurentén, que fue uno de los especialistas en Mariología,
que habló sobre los frutos como punto clave para el discernimiento de una aparición. Entonces ahí también se desarrolla bastante. Y lo clave de esto es entender que las apariciones de la Virgen forman parte de las revelaciones privadas. ¿Dónde están ubicadas las revelaciones privadas? ¿Y por qué son teología? Entonces, al principio, y esto me acuerdo que Monseñor Jaime me lo contó, y yo después lo desarrollé en el libro, acerca de lo que fue en el año 2008 el Congreso Mariano Internacional, que habló acerca de si las apariciones eran teología o no eran teología, y por qué se le daba este lugar. Entonces, no se la puede tirar para el costado. Forman parte de las revelaciones privadas forman parte de la teología, entonces es hacer teología. Lo que tenemos que ver nosotros también es cómo llegamos a este punto para entender por qué hacemos teología. Yo sé que muchas veces estamos más acostumbrados a escucharnos a nosotros hablar más desde el punto de vista espiritual y cosas lindas que hablamos en las homilías y demás, pero creo que es bueno poder comprender el punto clave de esto para poder entender también dónde estamos parados ante un tema tan importante y cómo nosotros, que somos personas que amamos a la Virgen, tenemos que tener las cosas más claras. Entonces, acá está el fundamento teológico de las apariciones de la Virgen, el dogma de la Asunción. Hace un ratito Monseñor Jaime hablaba de los 4 dogmas marianos, la Asunción a la Virgen, faltan 10 días, que estamos 5 de agosto, dentro de 10 días celebramos la Asunción al cielo, y la glorificación celestial en este dogma es lo que nos lleva a captar de alguna manera cómo su actual condición en el cielo y de qué forma se manifiesta la Virgen. Entonces, nosotros vemos que en cada aparición se manifiesta con su cuerpo glorioso. Esto es tremendo. Esto en el libro lo van a poder entender mucho mejor, porque sin esto no podemos entender por qué la Virgen baja a Guadalupe de manera mexicana, por qué baja a Lourdes francesa, y por qué habla en francés, y por qué en un lado es morochita y media chinada, y por qué en el otro lado es blanquita, con pómulos rosáceos y con ojitos claros. Porque la Virgen, al tener un cuerpo glorioso, se manifiesta en cada lugar, haciendo un paralelismo con las apariciones de Jesús resucitado, y esto está citado también en el libro. Yo no sé si se acuerdan del pasaje donde estaba Pedro en la barca y había un muchacho allá haciendo un pescadito, un fueguito en la orilla, y uno escucha Pedro que uno dice, es el Señor. Pedro se tiró al agua de cabeza porque no lo podían reconocer, porque estaba resucitado. Entonces lo mismo con María Magdalena, cuando estaba en el sepulcro, y tantas apariciones más. Entonces es importante entender el fundamento teológico de lo que es el dogma de la Asunción para comprender este punto. La presencia gloriosa de la Virgen es el punto fundamental que nos ayuda a comprender las mariofanías. Por último, y con esto termino porque no me quiero hacer muy extenso. Miren, si hay algo que nosotros comprendemos de lo que es una mariofanía, una aparición de la Virgen, es que Jesús es el centro y las apariciones de la Virgen vienen a reforzar lo que es la centralidad de Cristo. Cuando yo fui a Medjugorje, que no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, y escuché a una de las videntes decir, la Virgen nos enseñó que entre una aparición y la Santa Misa, nosotros tenemos que ir a la Santa Misa, porque en la Santa Misa está mi hijo y en la aparición estoy yo. Eso es la centralidad de Cristo, nunca la centralidad de la Virgen. Entonces nosotros que amamos a la Virgen sabemos que ella nos conduce a su Hijo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace la Virgen? En las apariciones expresa su ayuda, su consuelo, su aliento. Viene no porque está en el cielo y no tiene nada para hacer, o porque le dice al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, me voy a dar una vuelta por la tierra a ver en qué andan estos porque los veo mal, sino que
la Virgen es una enviada de Dios. Y esto en el libro lo vamos a ver de una manera muy clara. Ella, su misión, que empezó acá en la tierra como esclava del Señor, la sigue teniendo en el cielo, porque ella sigue siendo esclava del Señor a lo largo de la eternidad. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misión, y en esa misión de cada uno también le dicen a ella que vaya a continuar muchas veces esa obra de poder seguir ayudándonos a nosotros que estamos necesitando de ese consuelo maternal. Y acá está lo que te gustó a vos, la palabra beneficios, mi querida María Marta, que el gordo sacó apunte ahí también porque dijo que en la próxima dieta voy a poner beneficio. Entonces, beneficios espirituales. Gordo, ¿cuántas veces hicimos dieta juntos? A él le salen y a mí no. Yo le decía, gordo, ¿cuántos días vas? 4, ya no puedo más. Y yo seguía. Bueno, ya nos va a salir, tranquilo que ya nos va a salir. Ya termino. Beneficios espirituales. Miren, conversiones. María Marta acaba de hablar sobre esto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos convertido en un lugar de las apariciones de la Virgen? ¿Cuántos hemos ido de una manera y hemos vuelto de otro? ¿Cuántos no hemos ido y nos hemos convertido acá? Entonces, la gracia que tiene también este beneficio espiritual de ayudarnos a nosotros a mover nuestros corazones. El regreso a los sacramentos. Lo dijo María Marta también hace un rato. O sea, cuando uno comienza a acercarse a la Virgen nos lleva de una a su Hijo Jesús y nos conduce a la iglesia. Y de repente nos damos cuenta o que no estamos bautizados, o que no hemos recibido la comunión, o que no estamos confirmados, o que tal vez estoy en una relación donde no nos hemos casado y tenemos que ver cómo hacer para regularizar nuestro matrimonio. Las vocaciones al sacerdocio de la vida consagrada, yo lo pongo en el libro eso, Monseñor Joser, el enviado del Papa Francisco, que esto fue toda una novedad que hubo en el año 2017, si no recuerdo mal. En ese momento, cuando él se pone a hacer un estudio de todo lo que estaba pasando allí, empezaron a ver cuántas personas después de haberse convertido habían dicho que sí a la vocación sacerdotal y religiosa, y solamente en Medjugorje en los últimos años había 800 chicos que ellos habían tenido contacto con ellos, que le habían dicho que a raíz de su conversión en Medjugorje habían entrado al seminario o a la vida religiosa. Entonces es un montonazo para un lugar tan chico. La reforma de las costumbres de la vida del clero y de los religiosos. Muchos sacerdotes, muchas religiosas están atravesando momentos difíciles y van a un lugar de apariciones y vuelven con un empuje y con una fuerza bárbara. Entonces, también ahí mueve el corazón. Una vida de oración más activa, cuando uno se pone a leer sobre Fátima, sobre Lourdes, sobre tantos lugares de apariciones, la medalla milagrosa, lo que pasó en México con tantas conversiones y demás, se pone a darse cuenta que las personas en el momento que van comienzan a rezar y a tomarse la vida de oración en serio. Curaciones físicas, ni que hablar. El Lourdes es un ejemplo clarísimo. El Lourdes, eso yo lo pongo en el libro, están argumentadas científicamente, pero llegan casi al centenar las curaciones que desde el punto de vista médico, científico, son impensadas, que fueron un milagro. En una de las veces que nosotros fuimos a Medjugorje hace muchos años ya, me acuerdo que nos encontramos con una señora que estaba desesperada porque no podía quedar embarazada. No tiene nada que ver con los milagros, sino que les cuento otra anécdota. Y esa señora nos dijo: en lo último que hice después de probar todos los tratamientos, nos fuimos con mi esposo a Lourdes. Yo me metí en las piscinas de Lourdes. Tengo 5 varones. La mujer, yo creo que ya estaba diciendo: pará un poco, se te fue la moto, aflojá. 5. Se metió en la piscina de Lourdes y después de ahí fue tac, 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 tac. Entonces, la realidad es que
hay cosas que superan lo que nosotros podemos llegar a pensar con nuestra mente o a reflexionar, porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y no nos va a preguntar a nosotros si está bien o está mal. Y la reparación de los pecados del pasado, porque esto también es una realidad que recién el Gordo lo contaba acerca de mi vida, pero sé que es la vida de muchos de nosotros, el hecho también de que uno se convierte, pero ¿qué hacemos con el pasado? Entonces, el pasado tenemos que asumirlo, porque no podemos comprar una goma de borrar gigante y borrar todo, sino que tenemos que ver cómo hacer para incorporarlo a nuestra vida y buscar también ese proceso de conversión en el medio de todo lo que nos toca hoy. Así que bueno, esto para terminar, la multiplicación actual de presuntas mariofanías parecería ser un signo de los tiempos. Y esto yo particularmente estoy convencido porque uno ve que de las 12 apariciones, esto está en el libro, que son reconocidas por la Iglesia en su más alto grado de aprobación, esto lo van a ver ahí que va a aparecer. Primero la aprobación del obispo, después el tema de la liturgia, después el tema de la aprobación de los sumos pontífices, por último ya cuando entra en el calendario litúrgico. De estas 12 apariciones, 9 se dieron en los últimos 2 siglos. Entonces, hace 2 siglos, y esto viene de la medalla milagrosa para acá, desde 1830 hasta hoy, lo que se llama las apariciones modernas, es algo que hay que prestar mucha atención porque de alguna manera muchas personas van, vuelven distintas, experimentan en su interior cosas que no pueden ni siquiera describirlos, y nosotros como iglesia algo tenemos que hacer, y por eso están estos documentos, y por eso también creo que es muy bueno tener argumentos que no son me gusta o no me gusta, like o no like, sino que es saber, conocer algo que me ayude también a manejar este tema de otra manera. Y colorín colorado, Gordito, este cuento se ha acabado. Gracias, Padre. Bien. No se acabó, recién empieza. Antes de... Che, increíble, ¿eh? 1 hora y media clavada, ¿eh? Genio, ¿eh? La hermana, viene ahí, peluca. Tenés una fan número 1. Antes de pasar a la bendición final, una invitación y un comentario. La invitación es simple. Saben que cuando estábamos en el seminario con Marcelo, Monseñor Milton Trócoli, que era nuestro rector, nos hizo un cuento sobre un misionero que estaba en Ruanda y que estaba misionando en un hogar de niños huérfanos. En ese momento estaba toda la cuestión de los tutsis y los hutus. Los que peinan canas se acordarán, pero impresionante, muy doloroso. Y él estaba en un hogar de tutsis. Y en eso empezaron a venir de entre los bosques, contaba, los hutus con palos, con hachas, con todo. Y era, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntaba el misionero. Dice, de esta no sale nadie, le decían. ¿Pero cómo? Sí, ellos son hutus, nosotros somos tutsis y no queda nadie. ¿Pero cómo no queda nadie? ¿No saben que es un hogar de niños? No intente porque usted va a ser el primero. Y entonces este misionero no sabía qué hacer, salió fuera de la empalizada, agarró su rosario, se puso de rodillas y empezó de brazos abiertos a rezar al cielo el Santo Rosario. En eso ve que los hutus empiezan a dar la vuelta y se van. Anda a explicarla. Pasó al revés. Días después vinieron los tutsis cuando se enteraron de lo que habían hecho y arrasaron al bosque y no quedó nadie. Y este misionero tuvo una grandeza de agarrar la camioneta e ir a buscar a los que estaban heridos
y manejar por 10 kilómetros hasta el centro de Cruz Roja más cercano. Y cuando iba en el camino, a un par le preguntó, ¿por qué retrocedieron aquella vez? ¿Por qué? Y uno se animó a responder, dice, esa vuelta fuimos sin nuestro líder. Eso ya para nosotros era señal de mala suerte. Pero cuando nos entramos a acercar, vimos que había un hombre blanco, agazapado, y pensamos que se trataba de una emboscada. Y decidimos dar la vuelta. Ahí tenés la emboscada. El rosario es un arma muy poderosa donde nos abandonamos en los brazos de nuestra madre. Y por eso esta invitación a usarla, a abandonarnos en sus manos. Y el comentario, el Papa Juan Pablo II decía que la fe y la razón son como dos alas de un mismo pájaro. Si falta una, el pájaro no vuela. La fe y la razón. La fe es un regalo y la razón hay que alimentarla. Por eso, este librito que me dejó en evidencia, no lo terminé de leer, pero lo empecé a leer, padre. Muy bien. Y me lo dedicó, decía Gordafi. Es una herramienta para darnos razones de nuestra fe y para poder nutrir ese amor a María. Entonces, altamente recomendado. Y como ahí siento la alarma que es de ya terminar, compartirles esa frase que también decía el Papa Pablo VI. Decía, el mundo de hoy cree más en los testigos que en los maestros. Y si creen los maestros, es porque primero son testigos. Entonces esta invitación y este agradecimiento a María, Monseñor, a Lupe, a ti, Marce, pero por ser testigos, todos vinieron a compartir de su experiencia y vinimos a compartir de nuestra experiencia, de nuestro amor a Dios, a María Santísima. Y esta es la invitación que también quiero hacernos, a que nos vayamos de acá a compartir esto, nuestro testimonio y nuestra experiencia de amor. No enseñarle nada a nadie, maestritos de qué. Al contrario, compartir eso lindo que Dios hizo con nosotros. Vamos a terminar con este canto, que es una oración que busca justamente poner en manos de Dios los frutos de este encuentro y los frutos que va a dar este libro en nuestros corazones y en aquellos a que lo lean. Y un detallecito, el libro está a la módica suma de 330 pesos. Es el precio ideal para llevar 3. Uno para uno y 2 para regalar. Y les digo más, por favor, lo del estacionamiento que me decían, lo del estacionamiento. No sea cosa que vayas a pagar el estacionamiento y te quedes sin un libro. Entonces pedís el ticket ahí y ya está. Antes de pasar a la oración, quiero agradecer a las queridas familias que están acá, a cada uno de ustedes por estar. Quiero agradecer a las hermanas consagradas que están ahí por todos lados, también con su testimonio, a los hermanos curas que también han venido. Por ahí había visto, bueno, estamos todos dispersos. Estamos despistando al shopping entero, ¿no? Sí, shopping, claro. Entran monjas, curas, claro, todo despistado. ¿Saben lo que cuesta a un artista llenar una sala? No se imaginan. Nosotros ahora estamos filmando así para que vean. Acá estamos, la iglesia. Bueno. Gracias al Movie, a la familia del Movie por recibirnos. Gracias al audio, a la amplificación. Gracias a Pito. Perdón que te distraiga, pero Zapito siempre está ahí al firme, cuidando y sacando esas fotos para que después tengamos lindos recuerdos. Gracias, Lea, que se animó a editar el libro. Gracias a autoridades presentes, por ahí también está Iñaki, que es joven Nobel, director general de Techo para mi país. Qué lindo, trabajando y metiéndole con todo. Y bien, gracias a todos. Vamos a rezar.
Un aplauso en agradecimiento a todos los que hacen posible esto. Gracias. Vamos con este cantito a encomendar los frutos de este libro y luego Monseñor Jaime le vamos a pedir que nos dé su bendición como sucesor de los apóstoles. Eso no es, como se dice, no es emérito de eso, ¿no? Sigue siendo sucesor de los apóstoles. Así que aprovechando que tenemos uno entre nosotros. Kyrie eleison significa, ¿qué significa? Porque yo me la llevé. Señor, ten piedad. Este canto es una invocación, un pedido al Señor de que interceda por nosotros y con este canto la bendición. Por tu iglesia que te espera a oscuras, por tu pueblo que te reza guardando la aurora, te rogamos, por las naciones paganas que tienen sed de ti sin saberlo. Ten piedad, por los pueblos oprimidos, por el totalitarismo y la opresión de la mentira, por aquellos extraídos por su nombre que se ocultan para orar, y aquellos extraídos de su hogar por sus perseguidores, cegados por el odio. Perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Por los que no nos aman, por los que no sabemos amar, por los que sufren y agonizan y hoy duermen en el hospital, por los que hoy es su última noche, cuyos ojos no verán un nuevo día. Ten piedad, ten piedad, por todos los que sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos a dejar ganar al mal, por aquellos cuyas noches son interminables y a los que la angustia les ha quitado la paz. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por la ciudad, por todos sus habitantes, que en sus sueños solo existas tú. Por nuestros difuntos
los niños que descansan en el seno de su madre, por las mujeres que van a dar a luz, para que reine tu paz en cada hogar, por los que quieren saciar tu sed de amar. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten